esta oportunidad vamos hasta Puerto Rico. Tenemos el placer de llegar hasta Puerto Rico. Bueno, este canal de YouTube se sigue expandiendo en toda la región de Iberoamérica, por suerte, en estos pocos meses que llevamos. Así que, bueno, en este caso vamos a dialogar en el día de hoy con Ruth Nina Estrella. Ruth Nina Estrella es catedrática del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico. Es doctora en Psicología Social por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Vaya un saludo para nuestros amigos en común en México con Ruth, porque tenemos amigos y casi familia en ese querido país también. Siendo sus áreas de interés y de estudio la familia, la pareja, la diversidad cultural y la inmigración dominicana en Puerto Rico, entre otros temas que ella aborda desde la psicología social. Para hacer la presentación es suficiente porque la verdad vale la pena empezar a escucharte, Ruth, querida. Nos ha unido la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias y bueno, para mí ahora, a partir de ti, ingreso en Puerto Rico, que era uno de los países de Iberoamérica en donde todavía no había llegado con estas emisiones. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Bien, y ustedes, bienvenidos, ¿verdad? A Puerto Rico, que es lo maravilloso de la tecnología que nos puede establecer puentes y enlaces. Pues aquí están sumidos en este país que es pequeño comparado con Argentina, pero con un corazón grande. Claro que sí, no lo dudamos, eso se escucha en tu voz, en tu sonrisa y en tu calidez tan propia de los puertorriqueños, de todos nuestros connacionales latinoamericanos del Caribe. Tengo muchos afectos por allí, como dije, en México, en Cuba, en Costa Rica, en Panamá y ahora en Puerto Rico también. Y vendrán otros países también seguramente. Todos países que quiero mucho, los que acabo de decir, pero Puerto Rico no conozco todavía. Este programa va a ser visto seguramente en distintos momentos. Quiero decirle a todos, estamos terminando el año 2020, estamos 2 del 12 del 2020, y naturalmente hemos pasado ya 10 meses en América, por lo menos en América, con esta situación, que no es muy diferente a la de Puerto Rico, ¿verdad, Ruth? Sí, nosotros desde marzo en este país iniciamos y enfrentamos algo que lo veíamos bastante distante, que era el tema del COVID. Decíamos, eso está pasando por allá, por los países asiáticos, y nadie le hacía caso, hasta que empezaron a surgir a raíz de viajes turísticos en barco. En Puerto Rico el turismo se nutre mucho de turismo de barco, de cruceros. Y llegó aquí el primer paciente que tuvimos de caso de COVID fue una turista italiana que falleció aquí lamentablemente, y su esposo también tuvo COVID y estuvo internado. Ahí se prendieron las bombillas de que era una enfermedad que podía empezar a entrar. Ante la situación, nuestro país tiene 3 millones, casi 200,000 personas, pero los recursos, y hay que decirlo, los recursos en términos médicos son limitados. Ruth, tú has mencionado acerca de María, que es el huracán María del año 2017. 17. Sí, yo lo recuerdo muy bien ese huracán porque justamente yo estaba en Estados Unidos en el momento en que el huracán estaba atravesando la zona de Florida y recuerdo también por razones, como hemos dicho al principio de esto, por amigos, que son casi familia a esta altura en Cuba, ¿no? Sí. que también fueron arrasados por esto, y ustedes también fueron por mucho tiempo noticia por esta situación, de la cual se cumplieron 3 años ahora en septiembre pasado del huracán. Y quería comenzar contigo antes de empezar con la parte de la pandemia 2020, porque claro, como tú dices, un país como Puerto Rico, un país pequeño, una isla que tiene, digamos, las condiciones que tienen las islas del Caribe, digamos, respecto a los recursos, que haya atravesado hace 3 años el devastador paso de María y que ahora, en el 2020, estemos en esta situación del COVID, ciertamente entiendo yo, tú como psicóloga social, me lo vas a explicar muy bien, tiene un impacto.
entiendo, no, bueno, lo hablábamos el otro día por teléfono cuando acordábamos la entrevista, ¿no? Y tú me lo confirmaste. Ustedes todavía no han terminado de recuperarse del huracán María de 2017, de septiembre del 2017, ¿verdad? Es correcto, y es más compleja la situación porque hay que contextualizar el tema de María y antes del COVID. Nosotros fue en septiembre 19 del 17, llegó el huracán María, que era categoría casi 5 cuando pasó por Puerto Rico, que es la máxima categoría. La situación del huracán fue que atravesó toda la isla. A veces los huracanes entran por un lado. No, esto fue por el mismo, atravesó la misma, toda la isla, de sur a norte. En este momento me encuentro grabando la nueva entrevista o el nuevo video para el canal de YouTube y por supuesto me parece que quería compartirles esto. Me encuentro con Ruth Nina Estrella desde Puerto Rico. ¿Cómo estás, Ruth? Saludos, saludos a todos y todas desde Puerto Rico para Argentina. Espero que estén bien y fascinada que puedo estar en tu programa dialogando un poco de todos nuestros intereses. Muy bien, bueno, ahí nos vamos a ver mejor con la gente de Instagram. Bueno, vamos a grabar una entrevista con Ruth. Ruth es catedrática de la Universidad de Puerto Rico, es doctora en Psicología Social de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, es editora de la revista de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, y como editora es quien, bueno, dentro de unos días va a recibir el documento de nueva habitualidad desde la perspectiva que yo he empezado a divulgar desde el inicio de la pandemia respecto del concepto de nueva habitualidad en reemplazo de nueva normalidad y los fundamentos que esto tiene. Por lo cual te agradezco mucho, Ruth. No te estoy dando la espalda, simplemente que para hacer mejor el vivo en Instagram te tengo ahí. Te quiero agradecer mucho el interés que has manifestado para publicar, y van a tener ustedes en la Universidad de Puerto Rico la posibilidad de tener el escrito académico, digamos, de nueva habitualidad. Te lo quiero agradecer profundamente. Gracias a ustedes por apoyarnos en este proceso de la convocatoria, que era sobre el tema de pandemias, desastres naturales y situaciones de emergencia. Bien. Y poder conocer su mirada de esta perspectiva nueva que nos tiene la vida con el COVID. Exacto. Bueno, Ruth, un saludo entonces para la gente de Instagram. Acá me quedo comenzando la grabación. Me parece interesante contarles que esta entrevista con Ruth desde la Universidad de Puerto Rico va a salir el próximo viernes, como siempre, nuestros videos salen los viernes, y vamos a hablar con Ruth acerca de no solamente de esta situación que nos ha atravesado en el 2020, sino también en cuestiones de familia, vinculado a esto, y adultez mayor también, que es otro de los temas que yo me había comprometido a trabajar y a desarrollar en mis espacios, tanto en el canal de YouTube, que es lo que estoy haciendo ahora la grabación, como en el Instagram. Probablemente en el Instagram o hagamos en algún momento con Ruth un vivo o va a haber una cápsula, un fragmento de la entrevista tan rica que seguramente va a surgir. Así que bueno, gente de Instagram, a esperar la entrevista que el viernes va a estar colgada en mi canal de YouTube. Les mando un saludo a todos y acá me quedo trabajando entre Argentina y Puerto Rico, ingresando a Puerto Rico. Un saludo, Ruth. Saludos, saludos a todos y nos vemos en el programa para que puedan sintonizarlo. Sí, cómo no. Bueno, y muchos estaban esperando esta segunda parte de este video que hace unos días atrás publicamos con esta querida colega que está allí en Puerto Rico, Ruth Nina Estrella, doctora en Psicología Social, catedrática, y también es editora de la revista de la Universidad de Puerto Rico.
Así que bueno, ya la conocen porque ya hemos tenido nuestro primer video. Querida Ruth, te doy esta nueva bienvenida. Qué gusto saludarte desde Argentina hasta Puerto Rico. Gracias, estoy fascinada que gracias a la tecnología estamos unidos, Argentina y Puerto Rico, me fascina. Y Bien. gracias por la invitación. Sí. Bueno, Ruth, habíamos hablado en la primera parte en nuestro primer video, en el video anterior, acerca de toda esta historia de estos últimos 3 años para Puerto Rico a partir del huracán María, las consecuencias y el impacto que ha tenido en la población y en los sujetos, en lo psíquico, en lo anímico, en todos los aspectos, en lo económico, ¿no? Con las pérdidas terribles que significó el huracán María de septiembre del 2017, no solo para Puerto Rico, sino para otros también países del Caribe que se vieron muy afectados, pero tú nos comentaste en esa oportunidad que Puerto Rico fue arrasado literalmente por el huracán casi de magnitud 5, de categoría 5. Y luego le agregábamos a esta situación de la que todavía ustedes estaban intentando recuperarse, la pandemia 2020. Esto que yo llamo también la contingencia 2020. La contingencia 2020, esta situación que nos ha traído el COVID y que también tiene sus impactos negativos, no solo en la salud, quiero decir, sino también en las economías, en la educación, en la familia, en el sujeto, en cada uno de nosotros como sujetos psíquicos, sujetos emocionales, sujetos sociales, que somos por excelencia, diría yo, además de físicos y físicamente a donde nos puede afectar si nos toma por sorpresa el virus del COVID. ¿Cómo ves tú que ha logrado o que puede lograr la familia resiliencia frente a un prolongado confinamiento y fundamentalmente vinculado al adulto mayor? Porque el adulto mayor es no solo uno de los más vulnerables frente a esa situación, sino que también bien sabemos que el adulto mayor tiene recursos diferentes con relación a enfrentar eventos traumáticos, esta cuestión de lo que implica por una cuestión de edad, por los riesgos que implica, por acercarse, bueno, la muerte, y por todo lo que todo es, también tiene, que es un fenómeno cultural que tú también podrías explicarlo muy bien, implica en torno a esto. ¿Cómo ves al adulto mayor en contextos de confinamiento y de pandemia, tan amenazado? Sí, te puedo explicar por lo menos la experiencia en Puerto Rico, como cuando iniciamos la pandemia y al día de hoy siempre se ha planteado que la población más vulnerable en el proceso del COVID es el adulto mayor, así que las personas mayores de 60 años. Es importante entender que el 20% de la población en Puerto Rico es mayor de edad, el 20%. 20%. Nosotros somos un país viejo. Nuestro promedio de edad son 40 años. Así que tenemos un país, lo que llaman demográficamente viejo, como Estados Unidos, que son sociedades viejas. Así que nuestra población es ante esa alerta. La gran mayoría de las personas que tienen familias, que tienen un adulto mayor, los resguardaron. Y eso es muy noble, hay que decirlo, en el sentido de que la mayoría de las personas que tienen adultos mayores lo cuidaron y no los dejaban salir. Consiguieron, y eso es algo que ha ayudado mucho a, si ven las estadísticas, la mayoría de la población más afectada por el COVID no son adultos mayores, son, en primera instancia, son personas con un promedio de 35 a 40 años. Eso es, por ejemplo, el aumento más grande de fallecimiento. Y entonces lo que se ha visto es que muchos de nuestros adultos, pues las familias los cuidaron. Recientemente yo colaboro con una red de investigación de estudios de adultos mayores, que por cierto hay colegas también de Argentina, pero después te digo de los nombres porque ahora no me acuerdo, pero son con colectivos, somos 8 países que hicimos un estudio para entender cuál había sido el sentir de los adultos mayores al estar en aislamiento social. Lo interesante, por lo menos en el caso de Puerto Rico, es que pudimos identificar que sí tenían miedo, pero fueron autocuidados
no tan solo por su pareja, sino por la familia. Y entonces la gente lo que hizo fueron redes de que cualquier necesidad que tenía ese adulto mayor para poderle comprar comida o comprarle medicamentos, pero había que cuidarlo, evitar que saliera a exponerse públicamente. Que esa es la situación mucho en las familias, que es un fenómeno que para mí me llama mucho la atención porque parte de nuestra historia, las familias en Puerto Rico no son tan apegadas a los adultos mayores como en América Latina, donde el abuelo y la abuela siempre es como el centro. Por lo menos mi experiencia viviendo en México, los abuelos, las personas mayores de edad en la familia son el centro, son, ¿verdad?, el abuelo, la abuela. Pues en Puerto Rico ya por la influencia mucho de Estados Unidos no había esas, no, ya se había perdido. Pero ante este fenómeno, pues sí, la gente cuidó sus abuelos y sus abuelas o la persona adulto mayor dentro del núcleo familiar. Otra situación que se da, eso sí, en los homes, lo que son las casas de, no sé cómo le llamarán ustedes, pero los centros de cuidado adulto mayor. Lo que llaman home, Geriátricos, geriátricos. Uh-huh. Exacto. Pues en lo que se ha dado, se cerraron para que no entrara familiar con la esperanza de que no, ¿cómo se llama? No exponer a los adultos mayores a contagiarse por si alguien entraba. Se han mantenido bastante estables, aunque hay algunos en que por X situación que tiene que ver con empleados, pues sí ha habido bloques por ejemplo, en uno recientemente había como 11 personas positivas de COVID, pero lo que preocupó mucho a aquellos dedicados al tema de gerontología y geriatría era el asunto de que el Estado no crea una política pública para atender al adulto mayor, sino que, vuelvo y repito, esto se lo dejo a la ciudadanía, a la sociedad civil que resolviera, pero no había una política pública de cómo yo prevenir que se afectaran. Entonces, en esta población uno ve que contrario, ¿verdad?, la expectativa de uno era que se sintieran muy deprimidos o muy desvalidos. Por lo menos lo que hemos visto es que como ellos mismos reconocen que han mantenido comunicación con sus familiares, que aunque lo más que extraña es salir a la tienda, a la iglesia, porque no tienen ese espacio, no salir, pero interesantemente se sienten bien porque están cuidados, o sea porque el temor es de morirse, ¿no? Ese es su mayor miedo, es que se van a morir. Pero al estar resguardado, y si, por ejemplo, ese estudio que te comentaba, fue muy difícil de hacerlo porque no nos permitían ver directamente al adulto mayor. No, nuestros adultos mayores no están acostumbrados a la tecnología como en otros países, que uno le decía, mira, llena el cuestionario online, no bregan con eso. Así que lo que sí vemos es que en el sentido que sí, lo que sí hay, eso sí, que hay mucha incertidumbre en relación al futuro. Y eso es parte, creo que no nada más el adulto mayor. Uno habla con jóvenes, uno habla con adultos, porque no se sabe qué va a pasar, cuánto va a durar, nadie sabe. Las vacunas serán realmente la solución al problema, nadie sabe tampoco. ¿Cómo vamos a poder continuar? Que me preguntabas al principio cómo esta familia, yo creo que las familias han comenzado a buscar propias soluciones. Por ejemplo, yo he escuchado historias de que están haciendo actividades continuamente entre los que viven bajo el mismo techo para poder sentirse, ¿verdad?, que están que pueden ser funcionales, vamos a decir. Así que lo que no se sabe, y esto sí es algo que a mí me preocupa, se sabe que ha aumentado los niveles de violencia de género y violencia hacia el adulto mayor. Eso sí, ha habido niveles altos de violencia hacia adulto mayor. Ese fenómeno tan lamentable, ¿no? Y que en Argentina tiene mucha vigencia, mucha visibilidad, por suerte, respecto de la violencia de género y, bueno, todo tipo de violencia en general, es también el producto del confinamiento, del aislamiento. Claro. Es un fenómeno que, bueno, yo he hablado con gente de otros países a lo largo de este año y también se da en España.
se da en Colombia. Bueno, en general con toda la gente con la que he hablado este año que mencionan lo mismo respecto del aumento de la violencia en el contexto del confinamiento y del aislamiento y que repercute muchísimo, por supuesto, en muchísima gente, que, sobre todo en quienes no pueden resolver y conviven con esta situación por mucho Sí, tiempo. sí, definitivamente. A mí la violencia que se reportan a cada rato, violencias hacia el adulto mayor, de algunos de los familiares, que eso sí es muy preocupante, porque es un fenómeno que ha recrudecido por lo mismo del aislamiento, como también la violencia hacia los niños, si hablamos del núcleo familiar, que eso nadie sabe, o sea, no se está hablando de eso, pero uno lo sabe que está ahí presente, porque hay padres que nunca habían tenido tanta cercanía con sus hijos, usualmente los ven después de la escuela, ¿no? Pero no así de todos los días tenerlo, y los niños pues sabemos, son energéticos y quieren brincar, saltar, y tener que bregar, monitorearlo de su trabajo, más la escuela, más las atenciones, es llamativo. Pero yo veo que el fenómeno, a mí el sentido de desvalía que veo en el adulto mayor también lo veo en la gente común, la sociedad civil. No sabemos, yo no sé el fenómeno en Argentina, pero aquí no hay, como por diversas razones, que eso tomaría como 10 programas hablar de la situación política de Puerto Rico. Aquí no hay confianza en el gobierno, no es creíble, porque ha habido muchos problemas de corrupción y otros problemas que tienen que ver ideológicos. Pues la gente ¿cómo te explico? No hay una mirada ahora hacia el futuro, sino vamos a ver qué va a pasar, cómo va andando esto. Es como día a día, se está viviendo día a día. Y eso me preocupa mucho como psicóloga, porque siempre hay ilusión, siempre hay una mirada hacia el futuro. Entonces, si tú vives más la inmediatez, eso no es bueno, porque no vemos, aunque el Caribe siempre es muy alegre, siempre está en el chiste y la cosa, pero lo que hay una enajenación, por ejemplo, ese lío de que la gente no está siguiendo las órdenes ejecutivas de encerramiento, porque lo que está es yendo a escenarios a beber en grandes cantidades, porque eso es lo que está pasando. Se van aquí le llaman chinchorros, a sitios donde la gente se junta en la calle a beber. Son barcitos pequeños, pero que entonces es una enajenación, porque en la medida que la gente bebe y está en el vacío, pues se está enajenando de los problemas sociales que hay. Hay una desvalía, una Bien. desesperanza. Sí. Bien. ¿Y cuáles son las expectativas de una persona, de un adulto mayor, cuando llega el momento de la jubilación o del retiro de la profesión en Puerto Rico? ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Esto de que tú hablas, ¿no? De las ilusiones, porque todos tenemos ciertas expectativas, sobre todo ya cuando crecemos más, Sí. y en lo que vamos a hacer cuando nos retiremos de la profesión o cuando nos jubilemos, como nosotros lo referimos acá en Argentina. ¿Qué pasa con estas expectativas de estos adultos mayores en Puerto Rico? Principalmente de la mirada la mayoría de la gente aquí lo que espera es tener calidad de vida. Y con calidad de vida específicamente se refiere a tener salud o un plan médico que me lo cubra, poder tener sí, entrada de dinero que pueda cubrir mis necesidades básicas, como sería comer, y tener una casa, un techo donde estar. Vemos aquí las personas organizan, yo imagino que quizás igual en Argentina, organizan mucho su vida esperando ese famoso retiro para hacer lo que nunca han hecho y quieren hacer, ¿verdad? Y a veces es lamentable porque cuando llegan a esa edad, pues se encuentran que los problemas de salud no lo dejan, pero no lo pueden resolver. Pero uno ve que la gente principalmente, porque el mundo de salud aquí en este mundo es muy costoso, es como en Estados Unidos. Por tanto, la gente es muy importante tener un plan médico y tener salud.
pero sobre todo tener elementos cubiertos en términos de... Y le gusta mucho viajar. Si me pregunta qué es lo más lo que le gusta hacer un retirado, es viajar, poder viajar en el mundo. Claro, Eso es lo más que le gusta, poder viajar. Sí, claro, sí, claro, sí. claro. Cuando viajo me informo de todo lo que tiene que ver con lo social, con lo cultural y con lo político de los países donde estoy, vivo con la gente, he vivido mucho experiencias largas, digamos, por ejemplo, como te decía en el programa anterior, en Cuba, pero no en los hoteles donde van los turistas, sino viviendo con los cubanos mucho tiempo, y bueno, y en México me pasa lo mismo, y bueno, en todos los países, en Colombia, incluso también en Europa, que recuerdo que estuvimos, pero no nos vimos, en Madrid en el año 2015 en una reunión, en una conferencia de la Red Iberoamericana de Trabajo con Familias. Sí, Que fue en el hospital. La reunión fue en un hospital. Ajá. atrás del estadio Santiago Bernabéu. Exactamente, Sí, porque exactamente. yo recuerdo que el metro me dejaba justo enfrente del Santiago Bernabéu todos los días de la conferencia. Tuvimos una semana, más de una semana allí, y todos los días pasaba por el Santiago Bernabéu para ir a este centro en donde se hizo la conferencia del 2015 de la Red Iberoamericana de Trabajos con Familias, que como dijimos es lo que nos ha unido y nos permite tener este contacto con Ruth Nina Estrella desde Puerto Rico. Te quería preguntar, sin entrar en análisis profundamente políticos, pero es una pregunta que no puedo dejar de hacer más que como divulgador de lo que intento divulgar, como comunicador. Sí. ¿Los favorece o los perjudica este estatus que Puerto Rico tiene con relación a Estados Unidos? Bueno, contestarte la pregunta es muy compleja, porque tiene que ver, siendo objetivo, muy complejo, porque tiene que ver con nuestra propia historia. En Estados Unidos hay 3 millones de puertorriqueños. Casi la misma cantidad que viven en la isla actualmente. Que me dijiste son 3,5 millones. Sí, sí, y casi todos los puertorriqueños tienen familia en Estados Unidos. Así que en sentido de que la gente se ve vinculada ya totalmente, eso es una realidad. Aunque, ¿verdad? Nosotros, en nuestro país, hay movimientos de independencia, sí existen, son reales y son fuertes, eso existe. Pero la gente, en ese sentido, pues es importante mantener esos lazos, si tú me preguntas. Que sí recibimos servicios y recibimos ayudas, pero no a la par de que está una persona en Estados Unidos, no es el mismo. Me comentaste en el video anterior, con relación al huracán María del 2017, que había demorado mucho la llegada de ayuda, y yo lo recuerdo muy bien también, porque del primero que hubiésemos esperado ayuda rápida, humanitaria, para el desastre que fue el paso de María por Puerto Rico en el 2017 de Estados Unidos. Sin embargo, tú mencionabas que hubo demoras, todos lo sabemos, además porque esto salió públicamente en las Es noticias. público, Es sí, sí. público, fue público y llama mucho la atención esto. Sí, tiene que ver pues con el gobierno mismo que está ahora mismo en Estados Unidos, o sea, su representante, pero fue muy lamentable porque hubo mucha pérdida. Nosotros murieron casi 5,000 personas por María en ese momento dado y de manera directa e indirecta. Por ejemplo, hablábamos de los adultos mayores, muchos adultos mayores que necesitaban diálisis. Como no había hospital, porque no había electricidad, no había cómo moverlo, se murieron. Hay mucha gente que murió porque no pudo ser operada en el momento en que se necesitaba. Y eso es muy, muy duro. Y ciertamente fue una situación muy compleja. Bien. Yo tuve amistades que perdí porque simplemente no podían llegar, no había cómo llevarlas al hospital. Así que eso... Bueno, te agradezco, Ruth, por esta respuesta. Claro que la pregunta es compleja y profunda, pero no podía dejar de hacerla. En el diciembre 2020, cuando justamente falta poco más de un mes para que el gobierno de Estados Unidos cambie, porque, bueno, por las razones políticas también que tú mencionas, evidentemente
estos años tampoco han sido fáciles para otros países también de la región que tienen muchísima inmigración viviendo en Estados Unidos. Sí, por ejemplo, el caso que hay con la situación de los niños que están en el limbo en Estados Unidos, los niños inmigrantes que fueron separados de sus padres y de su familia, y Sí, nadie sí. sabe ahora mismo quiénes son los papás. Sí, hay tres países muy vinculados a esto, que es Puerto Rico, Cuba y México. Yo en Cuba y en México, como hemos mencionado en los otros videos, tengo mucha gente, muchos amigos, mucha gente muy querida, mucha gente que es familia prácticamente ya, que conozco, que he visitado mucho y que he hablado mucho de estas cuestiones y que atraviesan esta situación que tú mencionas en estos años respecto de estas separaciones y estos cambios, estos giros, digamos, de la geopolítica que no los ha favorecido. Ruth, volviendo otra vez a la adultez mayor, tú has escrito un artículo que se llama Cuando las parejas envejecen, y con esto vamos a ir cerrando ya esta segunda parte del video de hoy. Cuando las parejas envejecen, calidad de la relación marital, que es una publicación que ha sacado en el año 2017 para la revista Kairos Gerontología de Brasil, ¿es así? De Brasil, sí. Y te pregunto entonces, ¿cómo hacemos cuando vamos creciendo, nos vamos poniendo grandes, estamos con una pareja de muchos años, para seguir viviendo? Porque, digamos, no todos llegan a esto, ¿verdad? ¿Hay mucho No, divorcio en Puerto Rico? ¿Hay mucho divorcio en Puerto Rico? de 3 matrimonios, 2 se divorcian. Al igual que Cuba, nosotros somos de los países de la América Latina y el Caribe con mayor alto nivel de divorcio. Pero tengo que decir, en Puerto Rico la gente se casa poco, formalmente, o sea, por la iglesia o por lo civil. Es una tradición, mayormente la gente se rejunta, no sé cómo ustedes le llaman, pero nosotros se rejuntan. Así que tenemos mucha gente que vive junta, dicen que son casados, pero no son casados formalmente. Ahora mismo somos como 6,000 matrimonios oficiales hay, así que, pero cuando se casaban, ¿verdad? Sí hay mucho divorcio, al igual que Entonces, en bueno, Cuba. ¿cómo sostenemos la calidad en la relación marital Pues, cuando envejecemos? mira, tenemos que entender que ya el adulto mayor ya hay otra mirada de la vida y se valorizan otros aspectos. Por ejemplo, de los trabajos que yo he hecho con adultos mayores, una de las cosas que más se valoriza es que la pareja lo cuide y tenga cuidados de cuidarlo no tan solo por salud, sino estar pendiente de las cosas que le gusta comer, etcétera. Es la ñoñería, como yo digo, pero es que lo cuide. Y también comenzar, recuerda que son personas que ya también están conscientes que están cerca, es la última etapa de la vida que están teniendo y que hay una cercanía con la muerte también. Entonces se valoriza más a esa pareja con sus altas y sus bajas y sus limitaciones, pero saben que están ahí, que le brinda seguridad, le brinda una protección y le cuida. Así que hay mucho sentido de unión, porque como tú decías, ya no son tantos los que llegan juntos, ¿no? Yo no sé si es ese otro de los trabajos, porque ahora no tengo la memoria, que hice, la mayoría de la gente tenía como mínimo como 40 o 50 años de casado. Hay uno que hice eran de muchos años de casado, y me impresionaba porque se conocían muy bien de todo lo que hacían, dejaban de hacer, cuando levantaba un dedo, porque lo levantaban, pero eran altamente unidos en el sentido, y aunque podían reconocer los fallos de la persona. Una cosa que me han dicho siempre los adultos mayores con pareja es que se aprende a ser tolerante. Algo que les recomiendan mucho a los jóvenes es que hay que ser tolerante. Que es saber y no ser rencoroso, sino como entender el proceso cuando se da. Eso me ha parecido siempre muy interesante, lo de tolerar y aprender a escuchar. Porque muchos me dicen, es que no se escuchan, no entienden. La gente rápido acaba de pelear, pero no se están escuchando. Y hay que tolerar al otro en ese sentido, sí. Bueno, Esas son Ruth, cosas como esto. creo que ha sido
tan interesante escucharte que te vamos a convocar en el 2021. Se lo he dicho Gracias. a todos quienes han pasado por este canal de YouTube. Serán convocados todos en el 2021 cuando iniciemos otra vez. Esto que para mí fue la aventura de la oportunidad de la pandemia de haber creado este canal en marzo de este año y el Instagram también para difundir, para conectarme. Te agradezco también porque a partir de esto yo desarrollé este concepto de nueva habitualidad que pronto ya te voy a enviar el escrito para que la revista de la Universidad de Puerto Rico publique el escrito académico de nueva habitualidad en contraste con nueva normalidad y por qué hablamos de nueva habitualidad y no de nueva normalidad. Como hablábamos el otro día por teléfono cuando concertábamos esta entrevista, el concepto de lo normal está totalmente enfrentado con el paradigma de la inclusión, y en Argentina hemos comprendido que lo normal y lo anormal como categoría no deben ser tenidos en cuenta, no deben ser mencionados en el contexto de la inclusión, porque lo que hacen es catalogar, rotular, discriminar, separar, ¿sí? Lo que justamente estamos intentando incluir. Así que no es un azar que yo haya propuesto divulgar desde hace varios meses el concepto habitualidad para no decir nueva normalidad. Y te agradezco mucho porque te interesó, sé que te interesó. Sí, estoy loca por leerlo, estoy loca por leerlo porque me parece interesantísimo, sí. Bueno, y además lo vas a leer cuando te envíe el escrito, en inglés también, New Normal, y en francés también se usa la misma expresión, Nouvelle Normalité. Entonces, quizás después lo podemos traducir al inglés y lo podemos traducir al francés. Pero en este momento sale en idioma español, porque normalidad en español tiene una concepción, tiene una historia, tiene una etimología, y no da lo mismo decir nueva normalidad que decir nueva habitualidad. Sí, pues muy bien, lo vamos a recibir con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco también por estos minutos que nos has regalado, por tu alegría, por tu sonrisa frente a la crisis, digamos, la crisis como oportunidad, que es algo también que a mí me interesa desarrollar en estas redes. Tiene que ver con esta postura frente a la crisis y frente a la vida, a pesar de lo doloroso que nos pasa a todos, no solamente a la pandemia 2020, lo que nos pasa a todos en la vida en general, es decir, los eventos traumáticos que tenemos que enfrentar y para los cuales, bueno, la resiliencia, como yo te decía anteriormente, tiene que ver con esto de la experiencia de vida, el aprendizaje y la resiliencia, nos permite un nuevo desarrollo, pero sobre todo recuperar la alegría y el buen ánimo. Y si de adultos mayores hemos hablado en este programa de hoy, necesitan de nosotros no la queja, sino que les demos ánimo, que los acompañemos, que les demos seguridad y que les demos confianza, que son las bases también para la resiliencia y que además ellos necesitan estos apoyos porque justamente son los más vulnerables, junto con los niños y los ancianos son los más vulnerables de nuestra pirámide generacional, digamos. Gracias, Ruth, por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias y que recuerden que estamos viviendo un momento que es transitorio, no es estático, esto es transitorio, así que tenemos un futuro para adelante. Gracias. Sí, gracias. Y nos vemos seguramente en el 2021. Como estamos en diciembre y se acercan las fiestas decembrinas, un saludo y que tengas la mejor Navidad, el mejor Año Nuevo en estas próximas fiestas decembrinas que se acercan. Gracias, feliz Navidad a todos, feliz 2021. Lo mejor. Gracias, claro que sí. Nos vemos entonces. Bye bye.